Yo, Isabella, nunca fui de las que se aventuran fuera de su burbuja de confort. Mi apartamento en el corazón de Madrid ha sido mi santuario desde que tengo memoria. La idea de pasar un fin de semana en un rancho o hacienda, como dirían en México, ya me hacía temblar. Pero Sofía, mi amiga del alma, es un torbellino imposible de ignorar. Tiene esa chispa contagiosa, como si el mundo fuera una fiesta sin fin, y ella, la anfitriona perfecta. Isabella, tienes que salir de esta burbuja urbana. Va a ser increíble, te lo juro, insistió, mientras tomábamos café en nuestra cafetería favorita de la Latina. Sus abuelos tienen una finca preciosa en los alrededores de Toledo, llena de olivos centenarios, campos que se pierden en el horizonte y un aire tan puro que casi duele. Y claro, solo estaremos nosotras, y mi primo Diego también estará. ¿Diego? Apenas lo conocía. Sofía lo mencionaba de vez en cuando, pero nunca habíamos coincidido. Según su descripción rápida, alto, tranquilo, amante de los libros y la equitación. Me imaginé a alguien más bien reservado, quizás un poco distante. No pensé que fuera algo de lo que preocuparse. Al fin y al cabo, solo iba para disfrutar el fin de semana, respirar aire fresco y escapar del ajetreo de la ciudad. O al menos, eso me dije a mí misma. Llegar a la finca fue como entrar en otro mundo. El portón de madera crujió al abrirse, los olivos formaban un túnel natural y el sonido de las cigarras llenaba el aire. Era hermoso, de una manera rústica y acogedora. Sofía estaba radiante, guiándome por la casa principal hasta la habitación donde me quedaría. Yo por mi parte intentaba no tropezar con mis tacones bajos, más adecuados para las calles empedradas de Madrid que para los senderos de gravilla. Mi vestido veraniego de algodón con estampado floral se ondeaba suavemente con la brisa, y aunque era ideal para el calor, me sentía un poco fuera de lugar con mis sandalias de cuero color camel que apenas cubrían mis dedos, dejando a la vista mi pedicura perfecta en un tono coral vibrante. La correa de mi pequeño bolso cruzado, también de cuero, se clavaba ligeramente en mi hombro, recordándome que llevaba conmigo todo un mundo de comodidades urbanas. Espera a ver el amanecer desde aquí, dijo Sofía, señalando la ventana que daba a los campos infinitos. Es impresionante. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue cuando Diego apareció esa tarde. Estaba sentado bajo un almendro a la sombra, con un libro en las manos. Llevaba una camisa de lino blanca con las mangas remangadas hasta los codos y unos vaqueros desgastados que se ajustaban perfectamente a sus piernas. Cuando nos acercamos, levantó la vista y sonrió. Una sonrisa discreta, pero genuina, que parecía guardar secretos. Esta es Isabella, anunció Sofía, cruzando los brazos con una expresión casi conspiradora. Vino a experimentar la vida en el campo. Ah, así que eres la famosa Isabella, dijo él, levantándose con elegancia. Su voz tenía un tono calmado, como si cada palabra fuera medida antes de ser dicha. Sofía ha hablado mucho de ti. Ha hablado, arqueé una ceja, lanzando una mirada divertida a mi amiga, que solo se encogió de hombros. Solo espero que hayan sido elogios. Claro que sí, respondió parpadeando rápidamente como si estuviera bromeando, pero había algo sincero en su postura. Bienvenida a la finca. Al día siguiente Sofía tuvo la brillante idea de organizar un paseo a caballo. Por supuesto, yo no tenía ninguna experiencia con eso. Mis actividades físicas generalmente giraban en torno al yoga o las caminatas urbanas. Aún así, ella insistió y yo acepté, tratando de no pensarlo demasiado. El problema comenzó cuando me di cuenta de que había venido totalmente desprevenida. Mi maleta estaba repleta de vestidos florales y faldas ligeras, nada adecuado para montar a caballo. Juan, que estaba ayudando a ensillar a los animales, notó mi vacilación. Pareces tener miedo, comentó, acercándose con una sonrisa enigmática. No es miedo, es más bien falta de habilidad, respondí, ajustando el dobladillo de mi falda de vuelo, que se alzaba con cada pequeño movimiento. Y ropa inadecuada para esto. Él rió suavemente, el sonido tenue resonando en el aire. Si sirve de consuelo, no serás la primera persona en montar en falda. Eso suena como un desafío, provoqué, cruzando los brazos. Entonces acéptalo. Lo miré por un momento analizando su rostro serio, pero con un brillo travieso en sus ojos oscuros. Está bien. Solo no me dejes caer. Ofreció su mano para ayudarme a subir al caballo y yo dudé un segundo antes de aceptarla.
Su toque fue firme pero gentil y murmuró instrucciones mientras me posicionaba de lado sobre la silla. La tela ligera de mi falda se deslizaba incómodamente y sentí un ligero rubor al ser consciente de mis piernas expuestas, algo que normalmente no me inquietaba en la ciudad, pero aquí, bajo la atenta mirada de Diego, se sentía diferente. Mis pies descalzos dentro de las sandalias parecían demasiado vulnerables para la tarea. ¿Lista?, preguntó, aún sosteniendo las riendas. Lista, respiré hondo y le di una leve sonrisa. Ahora solo falta no tirarme de aquí. Diego rió nuevamente y sentí algo extraño en el pecho, algo ligero, como mariposas batiendo las alas. El paseo comenzó despacio con Diego liderando el camino mientras yo intentaba mantener el equilibrio en el caballo. Él cabalgaba con una gracia natural, como si el animal fuera una extensión de sí mismo. Yo, por otro lado, luchaba contra la falda que se subía y el miedo a resbalar en cualquier momento. Sentía el roce del cuero de la silla contra mis muslos, una sensación extraña y nueva. Relájate, dijo él, mirando hacia atrás con una sonrisa alentadora. Los caballos sienten cuando estás tensa. Tensa, hice una mueca dramática, aunque estaba realmente nerviosa. Esto es puro relax. Solo estoy ajustando mi postura. Sofía, que venía justo detrás, rió a carcajadas. Isabella, estás toda tiesa. Respira, muchacha. Ah, muy graciosa, respondí poniendo los ojos en blanco. Pero por más que intentaba mantener la compostura, no podía evitar una sonrisa. Había algo divertido en aquella situación. Quizás fuera el aire libre o quizás fuera la forma en que Diego parecía genuinamente interesado en ayudarme. Disminuyó el ritmo del caballo hasta que quedamos uno al lado del otro. Estás haciéndolo bien, dijo. Su voz suave como una brisa. Solo necesitas confiar en el animal y en ti misma. Lo miré por un momento sorprendida por la sinceridad en sus palabras. No era un elogio exagerado, pero tenía el peso suficiente para hacerme sentir un poco más segura. Quizás era su manera de ser, esa calma casi hipnótica que hacía que la gente quisiera creer en él. Vamos a intentar algo más desafiante, sugirió Diego, inclinando la cabeza hacia un lado. No te preocupes, me quedaré a tu lado todo el tiempo. Desafiante, arqueé una ceja. Ya me viste montar, ¿verdad? Básicamente me estoy sujetando con pura fuerza de voluntad aquí. Exactamente por eso, respondió parpadeando. La mejor manera de superar el miedo es enfrentándolo. Solo daremos una vuelta más rápida. Nada muy radical, lo prometo. Miré a Sofía, que asintió con entusiasmo. Va a ser divertido, Isa. Respiré hondo y accedí. Está bien, pero si me caigo tendrás que cargarme de vuelta a casa. Hecho, dijo él con una sonrisa que hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Era un tipo de sonrisa que te invitaba a la aventura, que te prometía que todo estaría bien, incluso si tu falda se subía hasta donde no debía. La sensación del sol en mis hombros y el ligero sudor en mi espalda debajo de mi vestido me recordaban lo lejos que estaba de mi aire acondicionado madrileño, pero por alguna razón, no me importaba. Diego guió a nuestro pequeño grupo por un sendero más ancho, donde los campos abiertos se extendían frente a nosotros como una alfombra verde. Cuando señaló para que empezáramos a trotar, sentí mi estómago dar un salto. El caballo debajo de mí se balanceaba de una manera que exigía toda mi concentración para no perder el equilibrio. Levántate un poco cuando empiece a trotar, instruyó Diego. Su voz era firme y tranquila. Así es más fácil. Hice lo que dijo y, para mi sorpresa, funcionó. Todavía era incómodo y probablemente parecía una principiante torpe, pero logré seguir el ritmo. Diego me observaba de cerca, siempre listo para intervenir si lo necesitaba. La textura áspera de la crin del caballo contra mis dedos y el golpeteo rítmico de sus cascos creaban una sinfonía inesperada. Mis sandalias de cuero se sentían más firmes de lo que pensaba, y el movimiento constante hacía que mi falda se moviera con un ritmo hipnótico, un suave roce contra mis piernas que extrañamente me resultaba placentero. ¿Lo ves? Ya le estás cogiendo el truco, comentó, sus ojos castaños brillando con aprobación. Esto es más difícil de lo que parece, murmuré, tratando de ignorar el calor en mis mejillas. Pero creo que me está gustando. Sabía que te gustaría, rió suavemente. Era imposible no notar lo relajado que se veía allí, lejos de la ciudad, rodeado de naturaleza.
Era como si él perteneciera a ese lugar. Y extrañamente yo también quería pertenecer. Me encontré observando el contorno de sus muslos marcados por los vaqueros mientras cabalgaba, la forma en que sus manos fuertes sujetaban las riendas con tanta facilidad. Había una masculinidad sutil y atractiva en cada uno de sus movimientos. Después de una hora de paseo, nos detuvimos en un punto elevado con una vista espectacular. Los campos se extendían hasta el horizonte salpicados de olivos y cercas de piedra. El viento soplaba suavemente, despeinándome el cabello y trayendo consigo el olor a hierba fresca. Esta es una de mis partes favoritas de la finca, dijo Diego bajándose del caballo con facilidad. Él se acercó a mí y sin dudarlo ofreció sus manos para ayudarme a bajar. Por un momento nuestros ojos se encontraron y sentí una corriente eléctrica pasar entre nosotros. La suavidad de su piel contra la mía, la presión firme y segura de sus dedos. Él me sostuvo con cuidado mientras me ponía en el suelo. Casi me quedo con la pierna atrapada, pero al final salió bien. Gracias, murmuré sintiendo mis mejillas calentarse de nuevo. Creo que sobreviví. Con honores, respondió soltando mis manos lentamente. Por un segundo pensé que iba a decir algo más, pero entonces solo sonrió y se giró para ayudar a Sofía. Más tarde, mientras nos sentábamos en la hierba para descansar, Sofía decidió que era hora de ser la anfitriona perfecta. Entonces Isabella comenzó con un tono deliberadamente casual. «Estás soltera, ¿verdad?» «Diego también». Me puse roja. Antes de que pudiera responder, Diego se interpuso. «Para con eso, Sofía. Vas a avergonzar a la señorita», dijo tranquilo. Lo miré por un momento buscando señales de que estuviera bromeando, pero todo lo que encontré fue sinceridad. «Está bien. Ya conozco a Sofía. Sé que es una despistada», bromeé. Pero había algo curioso entre nosotros y quizás incluso un poco más que eso. La ligera brisa hacía que mi vestido se pegara un poco a mis piernas, y aunque era una sensación común, la presencia de Diego la hacía sentir más intensa. El día comenzó a despedirse lentamente. Seguíamos sentados en aquella clara en la cima de la colina y el aire empezaba a enfriarse, trayendo consigo un ligero aroma a tierra mojada, como si la naturaleza se estuviera preparando para una noche tranquila. Sofía, siempre animada, estaba ocupada tomando fotos del atardecer, mientras Diego y yo permanecíamos en silencio, observando aquel espectáculo natural. ¿Has visto alguna vez algo así en la ciudad?, preguntó Diego, su voz suave rompiendo el silencio entre nosotros. Negué con la cabeza sin desviar los ojos del horizonte. No exactamente. En la ciudad, el atardecer casi siempre está bloqueado por edificios altos o por el brillo de las luces artificiales. Aquí es como si fuera posible respirar la belleza. El aire se volvía más nítido, y el perfume de los almendros se mezclaba con el de la tierra húmeda, una fragancia embriagadora que me hacía sentir más conectada al momento. El suave murmullo del viento movía algunos mechones de mi cabello, y sentía una paz que rara vez encontraba entre el bullicio de la vida urbana. Él sonrió pareciendo satisfecho con mi respuesta. Creo que entiendes mejor de lo que pensé. ¿Entender qué?, pregunté. ¿Qué hace especial a este lugar? Señaló el campo frente a nosotros, donde las sombras comenzaban a alargarse. Para algunas personas, la ciudad tiene su encanto, pero aquí es donde todo parece detenerse. No hay prisa, no hay ruido, solo eres tú y el mundo a tu alrededor. La vida en la ciudad era agitada, sí, pero también cómoda, predecible. Y allí, en ese momento, rodeada por la vastedad de los campos y el calor discreto de la presencia de Diego, comencé a entender lo que quería decir. La sensación de la hierba fresca bajo mis manos mientras me apoyaba, el suave roce de mi vestido contra mis piernas al moverme ligeramente. Cada pequeño detalle se magnificaba en aquel entorno. ¿Vienes aquí a menudo?, pregunté intentando prolongar la conversación. Siempre que puedo, respondió inclinándose hacia atrás y apoyándose en los codos. Es un buen lugar para pensar, o para no pensar. Reí suavemente. ¿Y cuál de los dos prefieres? Depende del día, dijo lanzándome una mirada rápida antes de volver a observar el cielo. Pero hoy creo que me está gustando tener algo en que pensar. Mi corazón dio un salto. Sabía que estaba insinuando algo, aunque mantuviera el tono ligero y casual. Era como si estuviera jugando un juego de ajedrez emocional, moviéndose despacio, pero con intención.
La silueta de sus hombros anchos bajo la camisa de lino, la manera en que sus dedos se movían pensativamente mientras hablaba. Todo en él me intrigaba. Sofía interrumpió nuestro momento con un grito alegre. Ustedes dos necesitan estar en la foto. Ella sostenía su celular, lista para capturar el momento. Intercambié una mirada con Diego, que rió suavemente y se acercó. Se posicionó a mi lado y pude sentir el calor irradiando de su cuerpo, incluso con la mínima distancia entre nosotros. La cercanía era palpable y la ligera electricidad en el aire entre nosotros se hacía más fuerte. Cuando Sofía finalmente tomó la foto, hizo hincapié en mostrar el resultado. «Perfecta», exclamó girando la pantalla hacia nosotros. «Parecen una pareja de telenovela, Sofía», protesté sintiendo mis mejillas quemarse, pero Diego solo rió, sin negar ni confirmar nada. «Esta irá al mural de la familia», bromeó, guiñándome un ojo. «Quién sabe, quizás un día les contemos esta historia a nuestros nietos». Puse los ojos en blanco, pero no pude evitar una sonrisa. Había algo mágico en la forma en que lograba mezclar humor y cariño en cada palabra. Era imposible no sentirse a gusto con él. Sentí un leve escalofrío recorrer mi piel a pesar del calor de la tarde, y no era por el viento. Cuando regresamos a la finca, la cena ya estaba siendo preparada por los abuelos de Sofía. La mesa estaba repleta de platos típicos del campo: arroz con conejo, migas, queso manchego fresco y pan casero. Nos sentamos todos juntos y la conversación fluyó fácilmente con historias antiguas sobre la finca y risas compartidas. Mientras comíamos, me di cuenta de que Diego seguía observándome de vez en cuando, siempre con aquel medio sonrisa enigmática. Cuando nuestras miradas se cruzaban, levantaba una ceja ligeramente, como si estuviera esperando que yo dijera algo. El aroma de la comida casera llenaba el comedor, y el ambiente cálido y familiar me hacía sentir aún más cómoda. «¿Qué pasa?», pregunté finalmente inclinándome para hablar más bajo. «¿Por qué me estás mirando así?» «Nada», respondió tomando un sorbo de zumo de uva. «Solo estaba pensando en lo bien que te lo estás pasando, incluso sin haberlo planeado». «¿Eso es un cumplido?» «Claro que sí», dijo con una sonrisa genuina. Me quedé sin palabras por un momento. No era el tipo de cumplido que escuchaba todos los días. Y algo en él me hizo sentir expuesta, como si pudiera ver partes de mí que yo misma apenas entendía. La sensación de su mirada era intensa, casi como un roce físico, y sentí un leve cosquilleo en mis brazos al pensarlo. Después de la cena, Sofía sugirió una caminata nocturna hasta el lago cercano a la finca. «La luna está llena hoy», explicó emocionada. «Va a ser hermoso». Diego y yo aceptamos y pronto estábamos siguiendo a Sofía por el camino iluminado solo por la suave luz de la luna. El aire estaba fresco y el sonido de los grillos resonaba a nuestro alrededor. Sentía la tierra fresca bajo mis sandalias, una sensación muy diferente al asfalto de la ciudad. Mi vestido, antes ligero y vaporoso, ahora se sentía más íntimo con la brisa nocturna, acentuando ligeramente mis curvas. Cuando llegamos al lago, nos quedamos parados por un momento, admirando el agua, que reflejaba el cielo estrellado. «Voy a dar una vuelta», anunció Sofía, guiñándonos un ojo antes de desaparecer entre los árboles. Nos quedamos solos. Estábamos parados a la orilla del lago, observando las ondas suaves que rompían contra la orilla rocosa. La luna parecía suspendida en el cielo, reflejando su luz plateada en la superficie del agua, transformando el escenario en algo casi irreal. El aire fresco de la noche acariciaba mis brazos descubiertos, y el sonido rítmico de las olas me arrullaba, creando una atmósfera de ensueño. Podía sentir el ligero cosquilleo de la brisa a través de la tela fina de mi vestido, y mis pies, aún en las sandalias, se sentían anclados a la tierra, a pesar de la ligereza de mi espíritu. «Sé lo que Sofía está tratando de hacer», comencé intentando disipar el peso de aquel momento con ligereza. Diego asintió, sus ojos fijos en el horizonte. «Sí, pero ¿te molesta?» «En realidad no», respondí sincera, girándome para encararlo. Mi voz salió más suave de lo que pretendía. Él dudó por un momento antes de responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Estaba pensando en lo extraño y al mismo tiempo natural que es sentirme tan cómodo cerca de alguien que apenas conozco. Era una confesión sutil, pero llena de significado. Sentí mi corazón acelerarse, aunque intentaba mantener mi expresión neutra.
La luz de la luna, que iluminaba sus rasgos, hacía que sus ojos parecieran aún más profundos y sinceros. Nos miramos fijamente por un largo momento. El sonido de los grillos, el susurro de las hojas al viento. Todo quedó distante. Solo estábamos nosotros dos, rodeados por la vastedad del cielo nocturno y el silencio compartido. La tensión era palpable, una energía invisible que vibraba entre nosotros, casi como si el aire mismo se hubiera cargado. Mis dedos, ligeramente fríos por la brisa, deseaban el calor de su piel. «Eres un poco lento, ¿verdad?», dije soltando una risita suave. Él dio un paso en mi dirección, disminuyendo la distancia entre nosotros. Mi corazón latía tan rápido que pensé que él podría escucharlo. No sabía qué decir. Así que simplemente me quedé allí inmóvil, esperando que continuara. Sentí mis mejillas calentarse y una sonrisa tímida escapó de mis labios. Él rió suavemente, pero había un nerviosismo en su risa, como si se estuviera exponiendo de una manera inusual. «Quizás sí lo soy», dijo finalmente. Sin que yo lo notara, Diego se había acercado aún más. Levantó la mano lentamente y tocó mi rostro con delicadeza. El roce de sus dedos en mi piel fue suave, casi etéreo, pero dejó una estela de calor que se extendió por todo mi cuerpo. Cerré los ojos instintivamente, pero con un leve movimiento de cabeza, un gesto casi imperceptible que pareció ser suficiente. En el momento siguiente sus labios tocaron los míos. El beso fue bueno, casi vacilante, como si me estuviera probando. Pero cuando percibió que yo correspondía, fue más espontáneo. Sentía el ritmo acelerado de su corazón contra mi pecho, y la suavidad de su boca contra la mía. Mis manos, casi por instinto, se aferraron a la tela de su camisa de lino, sintiendo la textura fresca y ligera bajo mis dedos, y el calor de su piel a través de ella. Me perdí en el sabor de sus labios, un sabor a tierra y aire libre que me resultaba extrañamente embriagador. Mis dedos se deslizaron por su espalda, sintiendo la firmeza de sus músculos bajo la tela. Cuando nos separamos, él abrió los ojos lentamente, como si estuviera despertando de un sueño. Nos miramos de nuevo y esta vez fue como si todo a nuestro alrededor se volviera aún más silencioso, como si incluso la naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Él sostuvo mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos con una delicadeza que me hizo derretir por dentro. El calor de su mano era reconfortante, un ancla en ese momento de éxtasis. «Volvemos a la finca», sugirió, su tono casual, pero con un brillo travieso en los ojos. Asentí, aunque algo en su expresión me decía que tenía planes más allá de simplemente regresar a la casa principal. El camino de vuelta fue tranquilo, pero diferente. Cada paso parecía cargado de expectativa. Estábamos callados, pero nuestras manos continuaban entrelazadas y de vez en cuando él me tiraba hacia más cerca. La suavidad de la luna llena bañaba los campos, creando un sendero plateado. Sentía el calor de su mano en la mía, un ancla en la inmensidad de la noche. Mi vestido se movía rítmicamente con cada paso, y el roce del tejido contra mis piernas se sentía deliciosamente íntimo. Al principio pensé que solo estábamos siguiendo el mismo trayecto que habíamos hecho antes. Pero entonces Diego desvió el curso. Se detuvo frente a un antiguo cobertizo de madera, cuyas puertas estaban entreabiertas. La luz de la luna entraba por los huecos, proyectando sombras largas en el suelo de tierra batida. El olor a heno y madera vieja llenaba el aire, una fragancia rústica y acogedora. «¿Qué estamos haciendo aquí?», pregunté, inclinando la cabeza con curiosidad. Mi voz sonaba leve, pero mi corazón estaba acelerado de nuevo. «Solo quería mostrarte una cosa», respondió con aquel sonrisa enigmática que parecía prometer más de lo que las palabras podrían decir. Él me tiró de la mano y yo lo seguí sin dudar. Cuando entramos percibí que el lugar era sorprendentemente acogedor, a pesar del aire rústico. Había fardos de heno apilados al fondo y una pequeña lámpara colgando del techo que lanzaba una luz cálida sobre el espacio. Era como si fuera un secreto guardado en la finca, un refugio escondido. El silencio era denso, roto solo por el leve crujido de la madera bajo nuestros pies y el latido acelerado de mi propio corazón. «Este es uno de mis rincones favoritos», explicó girándose hacia mí. «Nadie viene aquí muy frecuentemente, es tranquilo, silencioso». Miré a mi alrededor impresionada. Había algo en la forma en que hablaba, tan sincero, tan vulnerable, que me hizo sentir aún más conectada a él. No sabía exactamente qué estaba pasando entre nosotros, pero tampoco quería pensar demasiado.
Todo lo que importaba era aquel momento, aquel intercambio silencioso de miradas y toques. La luz tenue de la lámpara proyectaba un brillo suave sobre su rostro, acentuando la línea de su mandíbula y el brillo en sus ojos. «Estás lleno de sorpresas, Diego», murmuré, dando un paso en su dirección. La tela de mi vestido rozó ligeramente sus vaqueros, un pequeño contacto que electrificó el aire entre nosotros. «Solo quería compartir estos lugares contigo», respondió. «Y quizás esté intentando impresionarte». Sonreí sintiendo mis mejillas calentarse de nuevo. «Bueno, está funcionando». Sin pensarlo mucho me incliné hacia adelante presionando mis labios contra los de él. Esta vez fui yo quien tomó la iniciativa. Y él respondió inmediatamente, más urgente, más profundo, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea invisible. El sabor de sus labios era más intenso ahora, y la presión de sus brazos alrededor de mi cintura me atrajo aún más cerca. Sentía la firmeza de su cuerpo contra el mío, la calidez que irradiaba de él. Mis manos se enredaron en su cabello, sintiendo la suavidad de sus mechones mientras el beso se profundizaba, cargado de una pasión recién descubierta. La lámpara parpadeaba suavemente como si el mismo cobertizo contuviera la respiración con nosotros. Mientras nos perdíamos en el momento, estábamos completamente felices el uno con el otro, envueltos en aquella danza silenciosa, rodeados por el calor de la noche y la promesa de algo que ninguno de nosotros quería interrumpir. La luz suave de la lámpara encima de nosotros bailaba en las paredes de madera, proyectando sombras que parecían contar historias. El crujido leve de las tablas viejas, el susurro del viento afuera, el sonido de nuestras respiraciones. Diego me miró con intensidad, algo que me hizo sentir pequeña e infinita al mismo tiempo. Él sonrió, pero fue una sonrisa diferente a las demás, más vulnerable, más humana. Era como si finalmente hubiera bajado todas sus defensas. Cada instante estaba cargado de significado. Incluso en un lugar rústico, todo parecía perfecto. Estábamos aislados del mundo, rodeados solo por nosotros mismos y por la conexión que había crecido entre nosotros tan rápidamente. Natural, inevitable. Mi corazón latía tan fuerte, pero no era una incomodidad, era un tipo de plenitud que nunca había sentido. Parecía imposible que aquello fuera real, que en solo unos días ese hombre que apenas conocía se hubiera vuelto alguien tan importante para mí. Cuando finalmente decidimos volver, nos arreglamos y caminamos de regreso a la finca. Diego sostenía mi mano con firmeza, como si no quisiera soltarme ni por un segundo. Sofía probablemente hará millones de preguntas mañana, comentó con una sonrisa traviesa. «¿Qué pregunte?», respondí apretando su mano. «No tenemos nada que esconder». Él me miró por un momento, sus ojos brillando con algo que no podía nombrar. «Isabella, eres más de lo que esperaba, más de lo que podría pedir». «Para mí también», admití sintiendo un nudo en la garganta, mientras percibía que aquel fin de semana quedaría guardado para siempre dentro de mí. Al llegar a la puerta de mi habitación, Diego se detuvo. Sus ojos buscaron los míos una última vez con una intensidad que me hizo temblar. Soltó mi mano lentamente, el calor de su palma permaneciendo grabado en la mía. «Mañana por la mañana», dijo, su voz apenas un susurro. «Hay algo más que quiero mostrarte, algo que solo tú debes ver». Una extraña mezcla de anticipación y un presentimiento se apoderó de mí. ¿Qué más podría haber en esta finca llena de secretos? Asentí, mi garganta demasiado apretada para hablar. Él me dio una última sonrisa, esa sonrisa que guardaba secretos, y se alejó por el pasillo. Cerré la puerta detrás de mí, apoyando mi espalda contra la madera fría. El silencio de la habitación me envolvió, pero mi mente estaba en ebullición. El aroma a heno y a Diego todavía se aferraba a mi piel y a mi vestido. Me acerqué a la ventana, la misma desde donde Sofía me había prometido un amanecer impresionante. Miré hacia los campos oscuros, la luna aún alta en el cielo. ¿Qué secreto me guardaba Diego? Una punzada de miedo y excitación se mezclaron en mi pecho. Pero había algo más, un sutil escalofrío que no era de frío, sino de una inquietud que me susurraba que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo, de una forma que ni siquiera podía imaginar.